¿Qué es lo más sorprendente? ¿Qué es lo más extraordinario? Algo que en tu sano juicio, cuando eras otra persona, nunca lo hubieras hecho. Pero ahora que eres una nueva criatura, has hecho eso que antes ni soñarlo. El título, ahora sí, el título de esta predicación es el siguiente. Cásate con una prostituta. Imagínate que Dios te dijera, jóvenes solteros, imagínate que Dios te diera esa orden. Cásate con una prostituta. Les decía que siquiera lo más absurdo, lo más loco, lo más extraordinario, lo más impensable que hubieras hecho o que has hecho en el camino de Dios, en este tiempo que tienes desde que te bautizaste, desde que eres hijo de Dios, desde que eres una nueva criatura. Yo recuerdo, me puse a pensar, ¿qué es lo más loco? Pues me acuerdo que me invitaron, bueno, que no me dijeron, ¿puedes orar? Iba empezando como pastor. Pastor, vaya, bueno, vine y voy a orar a un hospital y no conocía a nadie, no conocía al enfermo, no conocía a los familiares, no conocía a nadie. Llegué y ya estaban otros hermanos, era un ejército de cristianos apostólicos y llegué yo con mi Biblia, pastorcito nuevo, y ante todos, ya habían orado, ya todo, yo dije, bueno, ¿qué vengo a hacer? Pues ya estaba ahí, y ante el visto de todos, pues me puse a orar, pues ya estaba ahí, para eso vine. Entonces, eso fue una cosa. Otra, un velorio, que me dijeron igual que fuera, que agarraron al pastor, ese es pastor, pues que venga. No conocía a nadie de los que estaban allí, mucho menos al muerto, a nadie, absolutamente nadie. Y pues yo dije, bueno, Señor, ya estoy aquí, ya soy un pastor, pues no me voy a rajar. Así fue literal, así no me voy a rajar, por algo me estás poniendo aquí, y fui. Otra es cuando me hablaron para que casara a Lucía y a su esposo, sin conocerlos, nada más me habló, y me dijeron, ¿usted es pastor? Sí, hoy nos podía casar. Y yo dije, ¿cómo? Sí, y era 14 de febrero, fui a la casa, porque no fue en otra, fue en la casa ahí, y llegué, pues no conocía a los novios, no conocía mucho menos a los invitados, a nadie. Entonces fue en una casa ahí, ya estaba todo arreglado, ya para la boda, todo, y los casé. Entonces, y por eso les digo, estaba pensando en eso, y mira, aquí está. O sea, los detalles de Dios, todo está conectado. En la mañana que estaba orando, yo dije, ay Señor, ya me puse yo en mi lugar de oración, puse lo que yo pongo ahí para mi Dios, y me imaginé en el mundo, me imaginé el globo terráqueo. Yo ya estoy aquí, Señor. Yo sé que en el mundo hay otra persona que está haciendo lo mismo que yo, y me imaginé como que pasaba una luz de mí hacia esa persona en el mundo, y seguro hay otro, y entonces se empezó a hacer así en mi mente, pues, ¿sí me explico? Como el globo terráqueo, como conectándonos a todos. Entonces le dije a Dios, bueno, ya estamos conectados todos, mi Dios, vengo en representación de cielos abiertos, en representación de mi familia, en representación mía, y en representación
de la creación que está en este lugar, porque estaban los pájaros, estaba el gato, estaban los perros, estaban todo estaba. Y empecé, y Dios es maravilloso, Dios es increíble, Dios tiene unos detalles que tenemos que impresionarnos, como este caso de estar pensando en ella, en él, y mira, y aquí está. Entonces es necesario que nosotros nos acostumbremos a los detalles de Dios y que los reconozcas y los agradezcas. Amén. Bien. ¿Recuerdas algún mandato extraño a algún escogido de Dios, algún profeta? ¿Recuerdas algún? Este es un mandato. ¿Se te hace extraño o se te hace algo normal? ¿Te gustaría recibir ese mandato? ¿Te gustaría decir que te dijera, cásate con una prostituta? Y eso no es todo. Ahorita vamos a ver la historia de este profeta. Ponme la imagen 1, por favor. Vale. Mandatos extraños de Jehová. Jonás, ve y predica a tus enemigos a una tierra muy lejana para que se arrepientan. Eso fue un mandato extraño porque ahorita no sería extraño. Ahorita que nos dijeran, vayan y prediquen a las naciones, eso ya para nosotros es algo normal, pero en este tiempo, para él era algo normal que fuera y le predicara al enemigo literal. No estamos hablando del espíritu del mundo, de las cosas del mundo, estamos hablando a su enemigo, al que los iba a invadir, al que los estaba amenazando, a ese imperio que se estaba dispersando y estaba devorando territorios. Ve y predícales a ellos. Isaías predica que se arrepienta mi pueblo, pero lo harás desnudo y descalzo 3 años. ¿Se te hace extraño también? Y ahora vamos a ver a este profeta. No sé si ya lo tengas en mente quién es. Te voy a dar unas pistas. Fue lo que fue para el reino del sur, Jeremías. Lo fue él para el reino del norte. ¿Qué fue Jeremías para el reino del sur? Fue el que le dijo que ya iba a caer Jerusalén y que la vio caer. Este personaje, este profeta, igual. Él fue el profeta del norte que profetizó sobre esto y que vio caer al reino del norte. Fue contemporáneo de Isaías. O sea, vivieron en el mismo tiempo, nada más que Isaías en el sur y este personaje, este profeta en el norte. Fue contemporáneo también de Miqueas y de Amós. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Del profeta Jacob, Amós, Oseas. Osea no es Amós, es lo que quería decir. El profeta Oseas. El profeta Oseas, vamos a ver su historia. Dice la palabra de Dios que aprendan de mí, dice la palabra, que mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Recuerdan cómo Jesús dice eso? Es ligera mi carga. Cuando nosotros nos comparamos con estos titanes
del Antiguo Testamento, con los escogidos de Dios, de que Dios les mandó cosas a hacer, de que hicieron cosas increíbles. Entonces nosotros entendemos que nosotros no hemos hecho nada extraordinario, nada, cosas fuera de lo normal. Pero cuando nosotros hacemos que una persona se arrepienta y regrese o venga al camino de Dios, para Dios es algo extraordinario. Entonces, si tú ya tienes a alguien que dé gracias por tu vida, porque por tu ejemplo o por tu insistencia, por tu predicación, esa persona aceptó a Cristo, esa persona se bautizó y es una nueva criatura, entonces tú has hecho feliz a Dios. Amén. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy, muy presente. ¿Recuerdas alguien que hizo algo también extraordinario en las Escrituras? Dios, Jehová, mandó a su único hijo aquí a la tierra, o sea, lo mandó para morir por nosotros. Entonces, eso es el pináculo del sacrificio, del amor. Hemos estado escuchando ahorita durante la predica, durante la alabanza, durante el tiempo de los testimonios, estuvimos escuchando del amor increíble de Dios. Aquí en esta historia vamos a ver el amor increíble de Dios, pero desde otra faceta. El amor de Dios no se representa solamente cuando manda a su hijo. El amor de Dios, necesitas conocer a Dios, pero a través de las Escrituras. Hoy vas a ver una historia aquí donde el amor de Dios es increíble, porque a través de lo que le manda a hacer a Oseas, es lo mismo que Dios estaba haciendo durante todo el tiempo y es lo que sigue haciendo por nosotros. Nosotros nos hemos prostituido, el pueblo de Dios se prostituyó, dejó de ser fiel. Nosotros muchas veces dejamos de serle fiel a Dios, dejamos de serle fiel a las cosas que nosotros sabemos que son las correctas y entonces empezamos a hacer cosas que no le agradan a Dios, pero Dios siempre está ahí para recibirnos, para perdonarnos. Entonces hoy va a ser una historia de esas que tú dices, ay Señor, es increíble. Hoy vamos a salir de aquí, muchos de ustedes que no conocen la historia de este profeta, más bien la orden que Dios le dio a este profeta y cómo ha sido la relación de Dios con su pueblo durante todo el tiempo, desde que escogió a Abraham hasta nuestros tiempos, cómo ha sido Dios con nosotros. Por eso esa expresión que Dios nos ha amado hasta nuestra locura, a lo más loco que nosotros podamos entender, Dios nos ha amado a ese extremo. Ahora, cierra tus ojos, por favor, ayúdame con eso. Cierra tus ojos. ¿Cuánto hace que no le dices a Dios, úsame? Heme aquí, úsame. Dios mío, úsame. Cuando tú le dices a Dios, úsame, Dios te va a usar. Dios va a empezar a mover lo que Él sabe hacer y te va a usar. Entonces, por favor, si hace tiempo o nunca le has dicho a Dios, úsame Señor, úsame Padre bendito, quiero serte útil, quiero ser útil en el reino, yo quiero contribuir de alguna forma, me quiero moverme de este lugar y serte útil, quiero ser de utilidad para tu reino. Si nunca lo has hecho, hazlo.
Hazlo en este momento. Y si hace tiempo no le dices, si estás inactivo, hazlo. Yo sé que alguna ocasión Oseas le dijo eso a Dios. Porque Dios, no sabemos cómo lo escogió, por qué lo escogió, pero seguramente le agradabas en su corazón a Dios. Vamos a Oseas. A ver, ¿cuál es la imagen 2? Les voy a decir rápido esto, no voy a entretenerme mucho porque algunos ya lo deben de saber bien. ¿Se acuerdan que entró el pueblo de Dios a Canaán después de 430 años de esclavitud en Egipto, después de los 40 años en el desierto? Entran a Canaán, se reparten las tierras y llegó Saúl al reino, o sea, como rey, después de casi 400 años de que Dios era su rey. Ellos piden un rey, Saúl es el rey, después viene David, después de David viene Salomón, muere Salomón y el reino se divide. El reino se divide, las 12 tribus se dividen y se dividen en reino del norte y reino del sur. Reino del norte, capital, Samaria. Y el reino del sur, la capital, Jerusalén. Entonces, esos dos, y empiezan a vivir vidas diferentes espirituales. Y aquí tuvieron sus reyes, todos los reyes del norte fueron malos, todos, no hubo uno solo bueno. Y aquí en el reino del sur había uno malo, uno bueno, uno malo, dos buenos, dos malos, y así se fueron alternando buenos y malos. Aquí en el reino del sur, ahí predicó Isaías, y el profeta que hoy vamos a ver predicó en el reino del norte. El profeta, ¿qué profeta vamos a ver? Oseas. Acá predicó el profeta Oseas. Entonces, tengan presente eso. Cuando yo diga del reinos del norte, reinos del sur. Ahora sí vamos a Oseas 1, del 1 al 5. Así empieza el libro. Así, esta es la palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beeri, durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y durante el reino de Jorobán, hijo de Jos, rey de Israel. Cuando dice rey de Israel, es reino del norte. Cuando el Señor comenzó a hablar por medio de Oseas, le dijo: ve y toma por esposa una prostituta. Así, no, sin más preámbulo. No hay aquí, no vamos a ver que el profeta Oseas presenció milagros, que esto, que nada. No hay nada. Solamente vemos esto, que a lo mejor Oseas, yo creo que me gusta imaginarme que Oseas le dijo un día a Dios: Señor, úsame. El Señor se agradó de él, como en el caso de Abraham. A lo mejor Abraham no le dijo: el Señor, úsame, porque no lo conocía, a lo mejor, pero el Señor a Dios le agradó a Abraham y lo escogió de Ur de los Caldeos. La cuestión es de que cuando el Señor comenzó a hablar por medio de Oseas, le dijo: ve y toma por esposa una prostituta y ten con ella hijos. Este es un libro, no es un libro poético. Esto no es poesía, esto es literal. Esto, así como lo dice, esto ocurrió.
ve y toma por esposa una prostituta y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. El Dios, nuestro Dios, al Dios que adoramos, al Dios que alabamos, al Dios que honramos, que glorificamos con nuestros testimonios, está escogiendo a este profeta y le está diciendo, toma por esposa a una prostituta, porque así como así yo tomé por esposa a Israel, y ellos me han sido infieles. Entonces, en tu caso va a pasar lo mismo. Tú vas a tomar, le sirvió a él, lo agarró y le dijo, tú vas a ser ejemplo. En tu vida va a pasar lo que está pasando en mi vida. ¿Me explico? Los va a poner ese paralelismo, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor, le ha sido infiel. Oseas fue y tomó por esposa a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Él, fiel y obediente, tuvo hijos de prostitución, tuvo hijos con ella. Entonces el Señor dijo, ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco haré que la casa real de Jehú pague por la masacre en Jezreel. Así pondré fin al dominio de Israel. Entonces, le pone por nombre Jezreel. Le pones la imagen que sigue. Vale, porfa. La imagen 5. Él tuvo 3 hijos de Oseas y Gomer. El primero vemos a Jezreel, ¿ok? Ahora volvemos al capítulo donde estábamos. Así pondré fin al dominio del reino de Israel. Continuamos. Ese día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Y continuamos. No, hasta ahí. Entonces, y ahora sí otra vez la imagen. Eso. Jezreel. Hemos estado viendo el significado de los nombres. Jezreel significa Dios fuerte sembrará. Dios fuerte sembrará. Pero también era el nombre de un valle, de una ciudad muy famosa en ese tiempo, que el rey Acab, el rey de Israel, en ese entonces un rey malvado, malvadísimo, esposo de Jezabel, famosísima, Jezabel por malvada. Entonces era un matrimonio malo entre los malos, y a él le gustó esa parte. Tenía una casa era como su casa, como de ahí despachaba, pues, de ahí despachaba las cosas. La capital para él no era Samaria, él se fue para Jezreel, le gustó esa parte, y es la ciudad donde estaba la viña de Nabor. A Acab le gustó unos terrenos que estaban junto a su casa, y él le dijo a Nabor, oye, véndemela, o te la cambio por otro lugar más bonito. Y le dijo Nabor, no, esta es la herencia de mis padres. Y Acab se fue muy triste. Su esposa Jezabel le dijo, pero ¿qué tienes? Es que estoy triste. Le explicó que no se la querían dar. Entonces no te preocupes. Entonces Jezabel hizo un plan y le dijo a 2 que dijeran que él había ofendido, que les dijo a los ancianos, a los gobernantes ahí, les dijo, él ha blasfemado contra Dios, contra el rey. Entonces los testigos dijeron eso y lo apedrearon y lo mataron. Entonces Jezabel le dijo a Acab, ya no te preocupes, ya se murió, ve y toma la viña de Nabor. Y así se hizo de ese lugar. Entonces
Esta misma ciudad es a donde enviaron las 70 cabezas de los hijos del rey Acab. Ustedes pueden ver esas historias, pueden profundizar más. Ahorita no las vamos a ver porque no es el punto este. Yo nomás les estoy diciendo, ¿por qué le puso? ¿Por qué Dios le dijo, ponle por nombre? ¿Se acuerdan de los nombres de los hijos de Isaías? Que eran carteles vivientes. ¿Cómo se llamaba el primero? Un remanente volverá. Y el segundo, la presa es fácil. El enemigo viene, la presa es fácil. Esos eran los nombres de ellos. Y aquí le está poniendo este nombre, Jezreel. Dios, así lo escuchaban ellos. Dios fuerte sembrará, pero también era esta ciudad famosísima en ese entonces. Y a esta ciudad enviaron las 70 cabezas de los hijos del rey Acab. Es la ciudad también donde murió Jezabel, que la empujaron, cayó, la atropellaron, un sangrero. ¿Y qué pasó? Los perros lamieron su sangre. Y se cumplieron las profecías. Todas estas son profecías y se cumplieron en esa ciudad. Vamos ahora a Oseas 1, del 6 al 11. Ella volvió a concebir y dio a luz una niña. Entonces el Señor dijo a Oseas, ponle por nombre Lo-ruhama, porque no volveré a demostrar amor al reino de Israel, sino que le negaré el perdón. En cambio, mostraré mi amor al pueblo de Judá y la salvaré, pero no por medio del arco, ni por espada, ni de batallas, ni tampoco por medio de caballos y jinetes, sino por medio del Señor su Dios. Cuando ella dejó de amamantar, bueno, vamos a la imagen 3 otra vez. Entonces aquí llevamos que ya le nació, aparte de Jezreel, le nació una niña. Lo-ruhama. Ruhama significa compasión, pero con este prefijo aquí es sin o indigna de compasión. Imagínate la niña, indigna de compasión. Imagínate cuando escuchaba eso. De aquí se deduce que esta niña y este niño no eran del profeta. Porque ahorita vamos a ver todo lo que hizo esta mujer. Todo lo que hizo esta ¿cómo se llamaba? Gomer. Todo lo que hizo Gomer estando casada con él. Entonces a la niña le puso Lo-ruhama, indigna de compasión. Continuamos. Cuando ella dejó de amamantar a indigna de compasión, volvió a concebir y tuvo otro hijo. Entonces el Señor dijo a Oseas, ponle por nombre Lo-ammi, porque ustedes no son mi pueblo y yo no soy su Dios. Con todo, los israelitas serán tan numerosos como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el mismo lugar donde se les llamó Lo-ammi, se les llamará hijos del Dios viviente. El pueblo de Judá se reunirá con el pueblo de Israel y nombrarán un solo jefe, resurgirán en su país, porque grande será el día de Jezreel. Entonces, regresamos a la imagen 3. Entonces, al tercer hijo le puso Lo-ammi. Es pueblo ajeno. Pueblo ajeno. O sea, no era su pueblo. Entonces, nosotros
vemos aquí que con estos nombres le está diciendo mucho a él, a Oseas. Le nace la primera y lo nombra como la ciudad del rey Acab, o lo que significa fuerte, Dios fuerte sembrará. Viene juicio. Esa Jezreel era una ciudad donde el juicio de Dios, donde las profecías de Dios se cumplieron y acabaron con ese matrimonio. Es una historia, es como de una película, como de una telenovela, como de una serie que les gustan a ustedes, Con Gloria, que no hace otra cosa más que ver series. No es cierto. Entonces, y estos dos criaturas que le nacieron después, que los eruditos concluyen por los nombres que no eran de él y por la actitud de la mujer. Después este es el capítulo 1. En el capítulo 1 nos están diciendo todo esto, de que tuvo 3 hijos, de que empezó, y luego vamos a ver al capítulo 2. En el capítulo 2 no lo vamos a ver, nada más vamos a ver algunas cosas. Vamos a capítulo 2, del 1 al 5. 2, del 1 al 5. Dice: llamen a sus hermanos Ami y a sus hermanas Ruhama. Acusen a su madre, acúsenla, porque ella no es mi esposa, ni yo soy su marido. Que se quite del rostro el maquillaje de prostituta y de entre los pechos los adornos de su adulterio. De lo contrario, la desnudaré por completo, la dejaré como el día en que nació, la pondré como un desierto, la convertiré en tierra seca y la mataré de sed. No tendré compasión de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Aquí estamos viendo todo lo que Dios debería de hacer. Es lo que debería de hacer Él. Si nosotros pensáramos en un Dios nada más de pura justicia, porque eso es lo que ella, pues no tendré compasión de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque teniendo su esposo, ella se prostituía, ella seguía y seguía haciendo lo que le encontró haciendo él. Continuamos. Su madre es una prostituta. A ver, lo regresas al 2:2. Acusen a su madre, acúsenla. O sea, a los hijos les está diciendo, los hijos ya crecieron. O sea que no fue un matrimonio de que le nacieron los hijos y ella se dio cuenta y sigues haciendo lo mismo y la dejó. No, duró años, los hijos crecieron y cuando tenían uso de razón les dice: acusen a su madre, acúsenla. Llegamos otra vez al 5. Su madre es una prostituta, la que los concibió es una desvergonzada. Vimos lo que está diciendo, o sea, lo que se están enterando los hijos. Pues dijo: quiero ir tras mis amantes, que me den mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mis bebidas. Si ustedes continúan, siguen leyendo ahí, que sé que lo van a hacer porque son curiosos. Sé que lo van a hacer para que vean el detalle de todo lo que es Gomer. ¿Continuamos? No, ya no. Eso está hasta el 5. Entonces, Gomer es el símbolo del adulterio de Israel. En el capítulo 2
de este libro de Oseas, ahí vemos cómo Dios está diciendo todo lo que es y cómo está enterando a los hijos, cómo les dice que se tienen que enterar. Su madre es esto, su madre es esto y su madre es esto. Acúsenla. Del 2, capítulo 2, 14 al 16. Por eso ahora voy a seducirla, la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Y aquí vemos a Dios que da un giro. Después de sentir a Dios como que está enojado, como que está reclamando todo lo que es, después de decirle a los muchachos, su mamá es esto, miren lo que hace con su pobre padre, es lo que me está haciendo el pueblo a mí, le dice, no, el 14, le dice, por eso ahora voy a seducirla, o sea, la voy a convencer y la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Ponme la Reina Valera, porfa, el 2.14, la misma. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y ahí vemos a Dios cómo empieza a rogarle, cómo empieza a buscar. ¿A quién está buscando? A la prostituta que está representando a Israel. Y esto que está pasando aquí a él, a Oseas, Dios le está diciendo al pueblo que se lo va a llevar al exilio. A un exilio, se lo va a llevar al desierto y hablaré a su corazón. Ahora sí, el 15. Ahí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de Acor en una puerta de esperanza. Allí responderá como en los días de su juventud, como en el día en que salió de Egipto. En aquel día, afirma el Señor, me llamarás esposo mío y no me llamarás más mi Señor. A ver, pónmelo en la Reina Valera. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, que significa esposo, y nunca más me llamarás Bali, que significa dueño. ¿Se acuerdan de Baal? De ahí viene esa palabra. Me llamarás, como que el Baal era el dueño de la voluntad de los que le adoraban. Era el dueño porque era un dios, bueno, para ellos era un dios que pues era un dios pagano. Entonces ya saben a todo lo que les ahorillaba hacer, no porque tuviera un poder, no porque existiera. O sea, ¿quién era Baal y quién eran todos esos dioses? No eran nada, eran piedras, la escritura lo dice, son maderas, son piedras, no tienen poder, no hablan, tienen oídos pero no escuchan, tienen boca pero no hablan. Ustedes son los que, sus manos son las que lo han hecho. ¿Sí lo recuerdan? No tienen poder. Entonces, cuando nosotros vemos que se le da culto a eso y que tú le das cuerda a esas cosas, tú eres el que les está dando poder. No es que tengan poder, tú les das poder porque te han enseñado a darles poder. Te han enseñado, te están así enseñando y adoctrinando. Son producto del corazón del hombre. Entonces, todos estos dioses con D, por algo lo ponen con D minúscula, porque no son dioses. Hay un solo Dios. Amén. Es uno solo hay. Entonces dice, ya esta parte llena de ternura, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás esposo. O sea, Dios soñando otra vez, soñando con
con que ella, la esposa, Israel, iba a arrepentirse y se iba a sentir ya amada, se iba a sentir amado, iba a sentir que ella lo iba a ver ya como su esposo, como su proveedor, como ustedes ven a sus esposos. O sea, algo hermoso. Y nunca más me llamarás Valí, nunca más me llamarás que soy tu dueño, que soy otra versión dice que soy tu marido. ¿Cuál dice la Nueva Versión Internacional? ¿Qué dice? Y no me llamarás mi Señor. O sea, yo seré tu esposo. Está hablando de ese matrimonio, de eso, por eso lo sacó, por eso Dios, después del diluvio, escoge a Abraham y le dijo, voy a hacer de ti, ¿qué le dice? Voy a hacer una gran nación y en ti serán benditas todas las naciones, no una sola. Todas las naciones serán benditas en ti. Entonces, aquí nosotros vemos que Dios está anhelando que ella, o sea, que Israel recapacite y vuelva, y Él quiere volver a recibir en su casa. A pesar de todas las cosas que le ha hecho el pueblo a Dios, y entonces, a pesar de todo lo que le ha hecho Gomer a Oseas, vamos a ver cómo continúa la historia. Capítulo 3, del 1 al 3. Y el Señor me dijo, ¿se acuerdan que como que la echaron sus hijos? ¿Sí se acuerdan? Que vimos ahorita que Dios les dijo a los hijos, díganle esto, pues parece que ella se fue de su casa. ¿Están conmigo? Y el Señor me dijo, ve y vuelve a amar a tu esposa, aunque sea amante de otro y adúltera. O sea, esta Gomer ya estaba dándole vuelo al hilacho otra vez. Y le dice Dios, ve por ella. ¿Se imaginan? O sea, varones machotes, así como chico chicón. Así, no, pues voy por la mujer. Y todo, pero ¿cómo vas a ir con ella, hombre? Pues ¿y qué no ves que te ha puesto los cuernos? Ve por ella. No, pero no estamos hablando, esa es otra historia. Entonces ve por ella, no, que esto, que el otro, y todo, sí va a ir, chales, y llega, y la ve a la Gomer ahí, y le dice, mija, vámonos, ándale. O sea, te puedes imaginar un montón de cosas según tu carácter, tú ponte en los zapatos de él. A lo mejor es bien machote, a lo mejor eres bien sentimental, a lo mejor eres bien llorón, a lo mejor eres, no sé, como tú seas. Ponte en los zapatos de Oseas. Y el Señor me dijo, ve y vuelve a amar a tu esposa. A lo mejor Gomer en ese momento ya dijo, fueron unos años terribles. Ay, qué bueno que ya se fue. Pero el Señor le vuelve a hablar y le dice, hey, si no hemos terminado, ve por ella. ¿Cómo? Que vayas por ella y ámala. O sea, no vas a llevar y vas a agarrarla de las greñas y ahora te metes a la casa. Y ahí te quiero. No, le dice, ámala. Ámala. Aunque sea amante de otro y adúltera. Ámala como ama el Señor a los israelitas. O sea, con un amor increíble. Con un amor increíble. No ámala tantito. No le dice sopórtala. No le dice sopórtala. No le dice tenla ahí, pues mira. No. Ámala como yo los amo a ustedes.
Dice Dios, como Dios te ama a ti, así quiero que la ames. Entonces, ámala como el Señor ama a los israelitas, aunque se hayan vuelto a otros dioses y se deleiten con las tortas de pasas consagradas que les ofrecen. Otra versión dice que esto es vino, con el vino de las uvas. Entonces, continuamos. ¿Qué dice? Compré entonces a esa mujer. O sea, no solamente fue por ella, tuvo que pagar para que se la regresaran. O sea, su dinerito, no sé en qué trabajaba Oseas. No sé en qué trabajaba, pero le costó todavía ir por ella y pagar, Dios. No puede ser gratis. No, vas a pagar. Y ahí viene un detallazo. Un detallazo. Dios es ahí van a ver la huella digital de Dios una vez más. Compré entonces a esa mujer por 15 ciclos de plata y un homer y un letec de cebada. ¿Cuánto creen que equivale eso? A 30 monedas de plata. ¿Les dice algo? Judas, ¿qué pasó con Judas? Por 30 monedas de plata. Lo vendió. Vendió al Señor. Aquí Él está pagando. Por eso les digo, es la huella digital de Dios. Dios es un Dios de detalles. Dios está en los detalles. Todo tiene un porqué. Y cuando tú ves estas cosas, todos estos detalles, dices, wow, Señor, qué increíble. Entonces compró a esa mujer por 15 monedas, por 15 ciclos de plata y un homer y un letec de cebada. Luego le dije, vas a vivir conmigo mucho tiempo. No inventes, o sea, no era una temporada, no era por las vacaciones, no era por Semana Santa, no era por Navidad. No, vas a vivir conmigo mucho tiempo, pero sin prostituirte, ¿eh? Ándale, ¿me lo prometes? Ay, sí, viejo. Ay, sí, pero sácame de aquí, porque la tenían como de esclava, la tenían de... Entonces, vas a vivir conmigo mucho tiempo, pero sin prostituirte. No tendrás relaciones sexuales con ningún otro. Imagínate tenerle que decir esas cosas. No tendrás relaciones sexuales con ningún otro hombre. Esto es la Biblia. Esto es la Biblia. La Biblia es increíble, es hermosa la palabra de Dios. Y yo me comportaré de la misma manera contigo. Otra versión dice, yo tampoco tendré relaciones yo tampoco me acostaré contigo. O sea, la tuvo sin nada de nadie. No, pues no en un escaparate, pero la ponía a hacer tortillas y la ponía a hacer todo. No, todo hacía, pero no tendrás relaciones sexuales con ningún otro hombre y yo me comportaré de la misma manera contigo. Entonces, el Oseas tiene 14 capítulos. Después de este capítulo vienen todo lo que Dios hace, todo lo que Dios le promete a ella, cómo Dios le promete a ella, o sea, a Israel. La historia esta, ya saben, es por la cuestión de Israel, para que nosotros nos demos cuenta cómo nos ama Dios. Que Dios no solamente demostró su amor cuando mandó a su Hijo. Dice, tanto amó Dios al hombre que dio a su Hijo amado para que todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. Pero nosotros, como somos bíblicos, nosotros nos damos cuenta que el amor de Dios no se empezó a demostrar ahí. El amor de Dios viene desde el principio. Desde el principio, desde que Dios
cubrió el pecado de Adán y Eva con los animales. Tuvo que derramar sangre para cubrir el pecado, derramar sangre de unos animales inocentes, de algo que Él hizo para la eternidad y para que todo, pero derramó sangre de los inocentes para cubrir la desnudez, para cubrir el pecado de Adán y Eva con las pieles que les proporcionó. Entonces de ahí empezamos a ver el amor, cómo Dios empezó a cubrir, cómo Dios empezó a protegernos, cómo Dios se preocupó por aquellos a los que les había dado libre albedrío. Y por eso a Él le agrada tanto tu alabanza. Por eso no se concibe que durante la alabanza estés como un pedazo de piedra. Inmutable, estoico, estar ahí como un témpano. No se puede concebir eso, porque entonces eres un ignorante de las Escrituras. No conoces a Dios. Aquel que no alaba a Dios, aquel que no le demuestra a Dios gratitud, es que no conoce al Dios bíblico, no conoce todo lo que Dios ha hecho por su pueblo, no conoce todo lo que Dios es capaz de hacer por ti. Y si no tienes es porque no pides. Y si pides, es que pides mal. ¿Por qué? Porque mi pueblo, Oseas 4:6 dice, mi pueblo padece o pereció por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento, porque no conoces a Dios, porque si conocieras a Dios, estarías alabando y alabando y alabando, porque Dios te tiene aquí, porque Dios ha hecho tu calabacera, no eres tú. No eres tú, o sea, tú no has hecho nada. Compárate con otras gentes de otros países, compárate con hombres o mujeres de tu misma edad, pero que están en una situación ahorita precaria, con una situación que no la podrías llevar. En persecuciones, en hambres, en guerras, postrados en una cama, en drogas, en una cosa impresionante. Entonces, si desgraciadamente no eres del remanente y eres del montón, te exhorto a que seas del remanente, empieza a agradar a Dios y vas a ver qué bonita es la vida. Amén. Entonces, después de que vemos aquí en 3, 4 capítulos, que nos enteramos ya más o menos de toda la historia, vamos a ver aquí la imagen 4. ¿Cómo puedo aplicar yo esto a mi vida? Porque la palabra de Dios tenemos que saber, bueno, ¿de qué me sirve esto? ¿De qué me está sirviendo a mí saber que Dios le habló a alguien y le dijo, cásate con una prostituta? ¿De qué me va a servir a mí? ¿Qué tiene de similitudes? Similitudes contigo, con el pueblo de Dios. Israel había sido liberado de esclavitud. Tú, yo, antes éramos esclavos de algo. ¿Sí? A lo mejor alguien que diga aquí, no, pues es que yo no, porque yo nací cristiano. Y los entiendo a los jóvenes que han tenido una casa santa, una casa que se ha preocupado por mantenerse íntegros
por mantener la santidad del matrimonio. Entonces ellos no han visto lo que en otros hogares se ha vivido. Su calabacera ha sido hermosa, o sea, nacieron, no vamos a decir que en cuna cristiana, o sea, nacieron bajo la cobertura de un matrimonio en las manos de Dios. Y eso es algo que debes de agradecerlo, porque no tuviste nada que ver en eso. Nada que ver. Tus padres un día dijeron, aceptamos a Cristo, nos bautizamos, somos nuevas criaturas, la iglesia es algo importantísimo para nosotros. Y ahí estás. Pero la gran mayoría de nosotros alguna vez fuimos esclavos de algo. La mayoría de nosotros, Dios, al pueblo de Dios lo hizo su pueblo amado y lo llevó a tierra buena. A nosotros, ¿te sientes amado? ¿Te sientes amada? Y te ha llevado a tierra buena. Dios los proveyó, cuidó y enriqueció. Dios te ha proveído, amén. Dios te ha cuidado. A lo mejor tú dices, no, pero no me ha enriquecido. No me ha enriquecido. Es que son diferentes vidas. Es que a lo mejor no has pedido bien. A lo mejor no has hecho ciertas cosas bien. A lo mejor no se trata aquí de empezar a hablar de la ofrenda. No estás siendo, acuérdate de la siembra y la cosecha. Si siembras bien, cosecharás bien. No le estás demostrando mucho apego al dinero. Mucho apego al dinero. A lo mejor, los sacerdotes y el pueblo de Israel se prostituyeron y todo empezó en el sacerdocio. La iglesia en el mundo igual se prostituyó, igual al prostituir, quiero decir que empezaron a ser infieles, empezaron a meter sus ideas, sus doctrinas y empezaron a desplazar la palabra de Dios. Empezaron a hacer doctrinas y doctrinas y doctrinas y esto se fue quedando abajo. Quedó abajo bajo varias capas de doctrinas, muchas capas de doctrinas. Y esto ha quedado abajo. Los sacerdotes y el pueblo se prostituyeron. Jehová los perdonó una y otra vez. ¿Cuántas veces hemos visto la mano de Dios en nosotros? ¿Cuántas veces la has regado y te arrepientes y le dices a Dios, le pides perdón y sientes el perdón? ¿Has sentido el perdón de Dios alguna vez? Muchas veces. Pero un día llegó la justicia divina. Un día le llegó a Israel, en el año más o menos ahí 700, Oseas fue testigo de eso. Llega el imperio asirio y arrasa con todo el reino del norte. Se acabaron 10 tribus, se acabaron. Y ahora vemos la imagen 5. Ahora, ¿qué aprendemos de Dios? O sea, ¿qué? ¿La regresas a la anterior? Esto es la similitud, es lo que puedes agarrar tú para tu vida. De que todo esto ha pasado en tu vida, pero va a llegar la justicia divina. Va a llegar un momento en que si no te arrepientes, en que si no enderezas tu camino, la justicia va a llegar y no te va a gustar. No te va a gustar caer o que la mano de Dios esté encima de ti. Y
Ahora, ¿qué aprendemos de Dios? ¿Qué nos enseña de Dios esta vida de Oseas? Aprendemos su incomparable amor mediante esta triste y tortuosa relación matrimonial. ¿Crees que tu matrimonio es tortuoso? Cuando veas esto vas a decir, ay no, estoy en la gloria. Julio. Y mire, está separado, lo separa un asiento. Aprende a Rosario, mira, junto a su amada. Mira, allá, mira, otro ejemplo, chico, chicón. Acá, mira, Esther y Rodrigo. ¿Dónde está Flora, Toñón? ¿Dónde? Y... que me compre. Entonces, es un amor incomparable, incomprensible, un amor hasta la locura, que dices, no puede ser. ¿Cuánto nos ama Dios? Hay una alabanza, ¿no? ¿La cantamos hoy? Sí. Oh, cómo nos ama, es cierto, cómo nos ama. El inmerecido perdón al adulterio de su esposa, porque la perdonó, pero ¿qué pasó? Volvió a ser infiel. Entonces, ¿y qué otra cosa? El amor extremo que nos mostró al pagar por el rescate de su sucia e infiel esposa. Estoy hablando de Israel. O sea, esa forma tan vil que tenía la esposa de ser sucia e infiel ante los ojos de todos. Y ese amor que Dios mostró, que hasta tuvo que pagar. ¿Y Dios cómo pagó? Con su hijo. Con lo que entonces quiere decir que también a Oseas también le costó mucho. Entonces se deduce que era, pues que no era de escasos recursos. Entonces le costó mucho dinero. Y los mandatos de Dios, todas esas órdenes que Dios le daba, eran muy fuertes. Eran grandes cosas que nosotros tenemos que aprender, que tenemos que obedecer. Pero yo creo que difícilmente Dios nos va a pedir eso en la actualidad. Yo creo que no lo va a pedir porque gracias a Dios, entonces cuando tú des gracias, el viernes estábamos dando gracias, Edith nos recordó de los nombres que tú ves en las escrituras, que fulano engendró a sutano, sutano engendró a mengano, mengano engendró a perengano, perengano, y tú dices, ay no, y mejor te los brincas. Pero algo hicieron esas personas, algo para Dios hicieron. Entonces quedamos en que cada vez que veamos un hombre ahí, vamos a decir, ay Señor, gracias por su vida. Amén. Es lo menos que podemos hacer. Imagínate, Karina Cárdenas, que un día esté aquí en las escrituras. Karina Cárdenas. Karina Cárdenas. No, que diga, Karina Cárdenas, que diga alguien, ay Señor, gracias por su vida. Entonces, eso nosotros como pueblo de Dios, nosotros somos diferentes. El otorgarle un perdón y olvidarse de la vileza de sus pecados. Esta es otra cosa que nosotros debemos aprender hoy de Dios. De que Él no solamente nos perdona, sino que se olvida.
Él se olvida de nuestros pecados. Nosotros no los olvidamos. Porque si nosotros olvidamos nuestros pecados, no los agradecemos. Esos quedan cicatrices en nuestro espíritu. Quedan cicatrices y esas quedan como un testigo, como una señal de que Dios nos perdonó en esa ocasión. Entonces, si no tuviéramos memoria, si Dios nos borrara la memoria, imagínate, pues ¿de qué daríamos gracias? De nada. Entonces, gracias a Dios que Él no nos borra la memoria de nuestros pecados, porque por eso glorificamos a Dios, porque más agradece al que más se le perdona. Amén, así lo dice la Escritura. Entonces, Él sí se olvida de nuestros pecados. Él los borra, pero nosotros no nos olvidamos de nuestros pecados. Están presentes. No quiere decir que los volvamos a hacer. No, nos olvidamos de ellos. Decimos, eso ya pasó. Eso es tiempo pasado. Amén. Bueno, vamos a terminar este libro, esta enseñanza como termina el libro. Vamos al capítulo 14. 14:1. Y le dice, vuélvete Israel al Señor tu Dios. Tu maldad te ha hecho caer. Si tú sientes, a ver, regrésalo al 1. Si tú sientes que has caído, Dios te está diciendo, arrepiéntete, vuélvete, ponle tu nombre aquí, vuélvete al Señor tu Dios. Tu maldad te ha hecho caer. Tu maldad se refiere a tu mal comportamiento. No es que seamos malos, no es que seas una persona malvada. O sea, tienes el espíritu del mundo. Les decía el domingo pasado que yo le daba gracias a Dios por el Espíritu Santo. Porque el espíritu que yo tengo y que tú tienes me hace hacer cosas que antes no me placían. Ahora no me nace, no tengo el espíritu que me dice roba, no tengo el espíritu que me dice sé infiel, no tengo el espíritu ese del mundo. No tengo eso, tengo un Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. Entonces el mundo trae su espíritu. Entonces eso es lo que te hace malo, porque tú estás con el espíritu de lo que el mundo te dice, lo aceptas y lo haces. Entonces, vuélvete al Señor tu Dios, tu maldad te ha hecho caer. Continuamos. Piensen bien lo que dirán y vuélvanse al Señor con este ruego. Y te dice, mira, esto es lo que vas a hacer. Perdona nuestras maldades y recíbenos con benevolencia. Con todo esto que vas a leer tú en el libro de Oseas, te vas a dar cuenta de todas las benevolencias que tiene el Señor. Y recíbenos con benevolencia, pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Amén.